Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Hoy voy a mostrar este tipo de tejido y este punto básico que genera un tejido bastante uniforme y muy abrigador. Este es el punto básico de crochet tunecino. Tunecino se teje con este tipo de aguja especial. Suele venir de madera o de metal, como es este el caso, pero generalmente nos vemos limitados por la longitud de la aguja tunecina. En este caso, este es un tejido bastante largo que no fue hecho con este tipo de aguja porque es demasiado corta. Cuando nosotros montamos los puntos, todos los puntos van en la aguja, entonces yo necesito sí o sí una extensión demasiado larga. ¿Cuál es el problema con ese tipo de aguja? Generalmente se rompe. Entonces, como esta se rompe y no sirve para transportar, en el caso de que uno utilice una más larga, aparecieron estas otras. Estas que vienen con un cable. Estas que vienen con un cable vienen de distintas medidas. Esta viene hasta 10 milímetros y viene también una muy finita de 3 milímetros. En este caso, estas suelen venir con la misma cabeza que parece una aguja de crochet, pero vienen con esta extensión de cable bastante largo que me permite incluso hacer una frazada de 2 plazas. Terminan con esta bolita para trabar los puntos. Muchos me dicen, ¿qué pasa con este cable? Una vez que yo monté los puntos acá, ¿cómo los saco? En realidad, cuando tejemos en tunecino, los puntos están momentáneamente en el cable y después en la segunda vuelta dejan de estar en el cable. Esto en realidad nos sirve a nosotros para hacer tejidos largos como abrigos completos, frazadas, mantas, pareos, y también nos sirve para poder transportarlo. Generalmente uno comienza un tejido y lo va terminando después a lo largo de los días. Entonces uno tranquilamente puede dejar los puntos montados en la aguja, doblarlos, no le va a pasar nada ni a la aguja ni al tejido y lo puede transportar donde quiera. ¿Por qué este tejido tunecino es tan particular? Primero, es muy abrigador. Un suéter de esto abriga muchísimo. ¿Por qué? Porque consume desgraciadamente bastante material. Yo puedo tener frente y dorso, y si miran el dorso parece ser bastante similar a lo que sería el tejido con 2 agujas. De hecho, hay varios puntos y uno de los puntos es como si fuera idéntico al punto jersey o punto derecho de 2 agujas. Lo malo es que este tipo de tejido consume el doble de lo que consumiría un tejido a 2 agujas, pero es increíblemente fácil de hacer. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que vamos a necesitar unas pequeñas nociones de lo que sería el crochet y también la forma de montar los puntos. Si nosotros montamos los puntos de manera incorrecta, el tejido empieza a hacer esto. La base, al ser montada de manera incorrecta, el tejido no queda plano, sino que se va enrolando. Esto se hace porque desgraciadamente se montaron de manera incorrecta los puntos. Nosotros vamos a mostrar variedad de puntos y vamos a mostrar cómo montar siempre los puntos desde cero. Hoy vamos a hacer este tipo de puntada, que es el punto básico de tunecino. Bien, para hacer nuestro montado de puntos tunecino y para hacer el punto básico, yo voy a usar esta aguja 5.5 milímetros y voy a utilizar una lana o estambre. Este tejido arranca, como arrancan todos, con un nudo corredizo. Hago un pequeño nudo corredizo y acá el montado de puntos va a ser hecho enteramente con un solo hilo. Introduzco mi aguja especial y voy a cerrar un poquitito el nudo. Yo les dije que esto es igual que el inicio de un tejido en crochet. Entonces yo voy a arrancar con punto cadena, muchas cadenas para poder tener una extensión del tejido. ¿Cómo sería eso? Hago una lazada encima de la aguja,
le engancho en la cabeza y lo voy a pasar por adentro del nudo corredizo, y ahí tengo mi primer cadena. Hago una lazada, le engancho en la cabeza y la paso por adentro del punto, y así voy a ir teniendo varias cadenas. Hago una lazada, le engancho y la paso por debajo del punto. Así voy a ir generando mi montado de puntos. En este caso son puros puntos cadenas de crochet, por eso este tipo de tejido es tan fácil de hacer. En el caso del punto básico, que es este que viene con un palito vertical, el tejido es tan simple de hacer que prácticamente se hace solo. Ahí lo vamos a dejar. Acá se pueden ver claramente todas mis cadenitas. ¿Cómo se trabaja con este punto tunecino? Se utiliza la cabeza y se van montando tantos puntos como cadenas yo hice. El defecto que aparece en la parte de la base es porque cuando uno monta los puntos, generalmente en lo que sería crochet, uno introduce la cabeza dentro de la cadena, dentro de esta pequeña V corta que se hace ahí. Uno introduce la aguja adentro y ahí recién monta los puntos. En el caso del tunecino, para que nos quede bien, nosotros no montamos los puntos desde el frente, esta sería la vista del frente, sino que lo hacemos desde el dorso. No desde el frente, sino del dorso. Si ustedes miran el dorso, yo voy a sacar acá el punto, van a ver cuando yo la giro que hay un pequeño hilo que está en la parte posterior de cada punto. Un hilo que está en la parte posterior de cada punto. Entonces yo no voy a introducir la aguja desde el frente, sino que lo voy a introducir en este hilo que está aquí. Ahí es donde introducimos nosotros nuestra aguja. Entonces yo vuelvo acá a mi punto. Este sería mi primer punto montado. Roto mis cadenas y voy a introducir la cabeza en el punto posterior, ese que está ahí. Introduzco la cadena, hago una lazada, la engancho en la cabeza y lo saco, y ahí tengo montado el punto. Lo hago de nuevo, no del frente sino de la parte de atrás. Giro mi cadena y ahí se ve el hilo donde lo tengo que introducir. Uso mi cabeza, no sé si se ve ahí el hilo, introduzco la cabeza, hago una lazada y saco el punto de adentro, y ahí lo tengo montado. Recuerden, nunca del frente, de la parte de atrás. Uso la cabeza, la introduzco en el punto posterior, hago una lazada y lo saco, y así con todos. Lo introduzco en la parte posterior, hago una lazada, lo saco, con todos los puntos hasta terminar y llegar al final. Bueno, ahí tenemos montados todos los puntos de nuestra aguja. Si yo hubiera montado más puntos o hecho más cadenitas, mi tejido se va a ir moviendo hasta lo largo del cable. En este caso yo no hice muchos puntos a propósito para que ustedes vean cómo se ve el tejido. En este caso, si yo monté de manera correcta los puntos, en la parte de la base yo voy a tener que ver la cadenita que hice en el comienzo.
A ver si se nota ahí, si yo tapo ahí un poquito, se ve la cadenita que yo hice en el comienzo. ¿Cómo sería la primer pasada? En este caso, como yo monté los puntos, lo único que hice fue tener los palitos verticales. De ahora en más, todas las vueltas en este tipo de tejido va a ser exactamente igual. Yo voy a hacer un bucle encima de mi aguja y voy a pasar por 2 puntos. Un bucle encima de mi aguja y voy a sacar dos rulos. Hago una lazada, saco 2 rulos. Hago una lazada y saco 2 rulos. Y esta sería la carrera de vuelta de todos los puntos que vamos a ir haciendo. Hago una lazada y saco 2 puntos. Hago una lazada y voy sacando 2 de estas E. Hago una lazada, saco 2 E. Hago una lazada, saco 2 puntos. Y así hasta continuar. Por eso yo dije que aunque yo ocupe una enorme cantidad de puntos y cubra todo el cable, están momentáneamente puestos en el cable. Nunca se quedan en el cable. Lazada, saco 2 puntos, lazada, saco 2 puntos, lazada, saco 2 puntos. Y así es hasta terminar. El punto básico de tunecino se hace con estos pequeños palitos verticales que se me acaban de generar. Estos que están acá. ¿Cómo sería la vuelta 1 del punto básico? Introduzco la cabeza en este hilo vertical, hago una lazada y lo paso por adentro. Ahí tendría el punto que estoy haciendo, que es el básico. Utilizo la cabeza, la introduzco en este hilo vertical, hago una lazada y lo saco. Así tengo el punto básico de crochet tunecino. Introduzco la cabeza en el hilo vertical, hago una lazada, paso por adentro a lo largo de todos los puntos que yo he generado, y ahí vuelvo a tener montados los puntos en mi aguja. Introduzco la cabeza en el hilo vertical, hago una lazada y lo saco. Este tipo de punto, no sé si se ve ahí, es muy simple, es fácil de hacer y es increíblemente abrigado. Recuerden, consume un poco más de material que si fuera tejido a 2 agujas. Estamos llegando acá al final. Palito vertical, hago una lazada, saco el punto. Palito vertical, hago una lazada, saco el punto. Y acá vuelvo a tener la misma cantidad de puntos que yo había montado hace rato. ¿Cómo sería la vuelta 2? Hago una lazada, saco 2 puntos. Hago una lazada, saco 2 puntos. Hago una lazada, saco 2 puntos. Y así tengo el punto básico de tunecino. Son estas 2 únicas vueltas, y con estas 2 vueltas voy a tener un tejido muy abrigado
y totalmente uniforme. Lazada, saco 2 puntos, lazada, saco 2 puntos, lazada, saco 2 puntos. Y ahí se empieza a ver la puntada. Si quiero hacer otra carrera, vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. Uso mi cabeza, la introduzco en el hilo vertical, solo en el hilo vertical, hago una lazada y saco el punto. Lo introduzco en el hilo vertical, hago una lazada y así voy a ir sacando el punto. Y así sería otra vuelta más para tener el punto básico tunecino. Ahí se ve. Yo voy a hacer unas vueltas más para que vean cómo queda. Bueno, aquí tenemos el resultado del punto básico tunecino. Se pueden ver bien estos palitos verticales, que es lo que me muestra que es el punto básico. Acá también se ve la cadenita y ven que no se me hace el rulo que se hacía si yo monto diferentes los puntos. Este sería el derecho de la prenda y este es el revés. Si ustedes ven, este revés es bastante similar al punto revés de 2 agujas. La diferencia es lo abrigado que es este tipo de tejido. Si ustedes se fijan, es bastante compacto. En este caso yo utilicé una aguja medianamente grande, 5,5, para tener este resultado, que de todas maneras es bastante tupido. Este sería el punto básico de tunecino. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse al canal y darle un clic en la campanita para que puedan continuar viendo todos los videos que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.